de que este tema de la grieta es una cosa que preocupa a mucha gente y es muy poca la gente que lo menciona. Si la mayoría dice que yo no puedo referirme a tal tema, entonces no puedo referirme a tal tema. Eso es una ridiculez. Pasamos de, no, es que el progresismo hay que respetarlo con sus leyes, cuando ellos son gobierno. 2 doritos después, cuando pasan a ser oposición, instalan la hipermoralidad como una bandera de lucha. ¿Cómo ves tú este fenómeno? La cofradía y toda la constelación de streaming libertario que la rodea no son ni un accidente ni una degeneración moral individual. Es la forma que adoptó la rabia cuando se quedó sin causa institucional. Su gramática es precisa. Si durante 5 años se me dijo que ciertas cosas no se pueden decir, mi acto de libertad consiste en decirlas todas, sin excepción, partiendo por las peores, las más escandalosas. La crueldad no es un efecto colateral del formato, es el formato. ¿Qué más tenemos, Guille? Tenemos un montón de noticias. Va a llegar ahora en un ratito Brunet, con el que vamos a revisar. ¿Sabes qué? Voy a leer la columna de Brunet antes de que llegue porque creo que estaba en el estacionamiento. Nuestro querido Marcelo Brunet, el día de ayer, publicó una columna en el medio de biobio.cl, en la página web, una columna de opinión, que se llama La grieta que a nadie le importa. Voy a tomarme el tiempo de leerla con ustedes, porque creo que es necesario. El escándalo de los torpes chistes, así entre comillas, que vertieron los muchachos de la cofradía y que los pusieron en la palestra social, se ha vuelto una discusión muy cómoda, por lo mismo un debate inútil. Que si los chistes sobre niños con TEA cruzaron una línea, que si Johannes Kaiser debió actuar antes, que si el humor tiene límites, todo eso es de respuesta más o menos predecible. Lo que ese video muestra no es solo un grupo de hombres que torpemente se pasaron de la raya, sino la cuenta pendiente de una herida que Chile ha decidido hacer como que no existe. Conviene ordenar la cronología de la cancelación porque el relato fácil la desordena. Miss Riff se suspendió en enero del 2018. El Mayo feminista y las tomas universitarias son de ese mismo año. Ni Una Menos Chile surge en 2016. Cuando llegó octubre del 2019, la revisión moral de la cultura popular chilena llevaba años en marcha. Morandé con compañía, que agonizó hasta abril del 2021, entre cuestionamientos y el derrumbe económico de la televisión abierta, fue el símbolo tardío de un proceso que ya venía andando. El estallido entonces no abrió la grieta, pero sí la volvió pública, obligatoria y sin retorno. Antes, uno podía discrepar sobre el humor sexista de la TV y seguir almorzando con el primo la cuñada. Después, la posición de cada cual sobre la dignidad, la violencia, la Constitución y el humor de los 80 se convirtió en una credencial de identidad moral. Dejó de ser una opinión y pasó a ser una prueba de qué clase de persona eras. Ese es el punto que la conversación pública chilena esquiva con una disciplina notable. La fractura sigue exactamente donde mismo. Hay familias en las que un hermano y otro no se hablan desde el 2019. Grupos de WhatsApp abandonados, almuerzos de domingo que dejaron de existir. Amistades de años que no resistieron una discusión sobre el apruebo. Nadie ha hecho el recuento de ese año porque admitirlo obliga a aceptar que ambos bandos perdieron algo. Chile intentó 2 veces convertir esa herida en un procedimiento. Los procesos constitucionales del 2022 y del 2023 eran, entre otras cosas, un ritual de reparación. Un lugar donde el conflicto se tramitara con reglas y terminara en un texto que todos pudieran firmar. Fracasaron los dos. Y cuando un ritual de reparación falla, la energía no desaparece, se va a otra parte. Y en este caso, se fue a exacerbar lo políticamente incorrecto. La cofradía y toda la constelación de streaming libertario que la rodea no son ni un accidente ni una degeneración moral individual. Es la forma que adoptó la rabia cuando se quedó sin causa institucional. Su gramática es precisa. Si durante 5 años se me dijo que ciertas cosas no se pueden decir, mi acto de libertad consiste en decirlas todas, sin excepción, partiendo por las peores, las más escandalosas.
La crueldad no es un efecto colateral del formato, es el formato. No somos tan creativos, este es un fenómeno global. En Corea del Sur, los foros masculinos alimentaron una candidatura presidencial que prometió eliminar el Ministerio de Igualdad de Género y ganó. En España, los videopodcasts de la manósfera funcionan como pasillo de entrada a Vox mediante el humor ofensivo y la cultura del zasca. En el Reino Unido, el informe de los Lost Boys del Center for Social Justice encontró que más de 4 de 10 británicos creen que la igualdad de las mujeres los discrimina activamente y que el 41% de los estudiantes de Sixth Form aprendió en clases que los varones son un problema para la sociedad. La medición de Ipsos en el King's College en 30 países muestra que la generación Z es la generación más dividida por género que se tenga registro. En Chile no inventó nada, llegó la cita nomás. Esa escalada tiene un destino conocido. Se acaba cuando toca a quien no puede defenderse, un niño autista, una actriz, una mujer por su físico. Y ahí no hay victoria política posible, porque el país entero recuerda de golpe que había una razón para los límites. La tentación ahora será cancelar a los canceladores. Sería el cuarto round del mismo combate y produciría el mismo resultado. Más leña, ninguna reparación. La pregunta incómoda es otra, y no la está haciendo nadie. ¿Quién se hace cargo de las mesas familiares vacías? ¿Qué institución, qué gesto, qué política reconstruye lo que se rompió entre el 2019 y hoy? Mientras esa pregunta no tenga dueño, la grieta va a seguir ahí, expuesta, sin suturar, produciendo exactamente eso, porque a nadie parece importarle repararla. Aplaudo, a radiar a Marcelo Brunet. Esto es verdad pura. Esto es sacarla así, ¡pum!, arriba de la mesa. Nadie lo había dicho de mejor forma. Espero impacientemente que Marcelo llegue para poder conversar con él, pero para mí era muy importante que ustedes pudieran tener esto y escucharlo, y por favor leanla, porque creo que es de las mejores columnas y quizás el mejor análisis de todo el mierdaje que ha pasado acá frente a nuestras narices. Tremendo lo de Brunet, tremendo. Me emociona leerlo. Tremendo. Así que cuando llegue, espero que lo traten con decencia y la abran y lo aplaudan y le tiren toda la buena onda en el chat. Les voy a dejar acá en el chat fijado también el enlace para los que quieran ir a leerla. Ahí está. Ya está fijado. Me escribe Brunet que te contactes con él, porque sigue un poquito atrasado. Marcelo está trabajando ahí en sus cosas. No hay problema. Está en unos alegatos ahí en la corte. Así que, nada, pues, me gustaría que va a ir el Gori dejó fijada en el chat. Por favor, a toda la gente de nuestra comunidad, a todos los del chat, y quizás esta va a ser la vez donde más serio les hable y les pido un favor personal. Si tienen redes sociales, compartan esta columna. Agarren el link y compártanlo como una historia de Instagram. Es importante que esto se viralice, que se lea, que a alguien le haga cierto sentido. Lo que sucedió con Ítalo y con Emiliano no podemos permitirlo. No. Una cosa es hacer una mala broma, cagarla y asumir los costos de esta. Pero esta hipermoralidad que estamos viendo no la podemos permitir. Por eso es muy importante que nosotros como comunidad respaldemos a nuestra gente. Por favor, compartan la columna de la forma que sea. Se los pido por favor. Tu nivel de aprobación en esta comunidad ha llegado a límites insospechados porque yo acabo de leer al aire tu columna. La grieta que a nadie le importa. Marcelo, tengo que con toda humildad decirte de que es por lejos el análisis más sensato que he visto de todo lo que ha pasado. Creo que es una columna brillante, sensata, honesta, humana. Demuestra primero el olfato tuyo para analizar las cosas y también la altura moral tuya. Porque hoy día es súper fácil tomar este guante de hipermoralidad y ponérselo porque al parecer ese guante le calza a todos perfectamente.
Es como un guante de látex que no importa que tengáis la mano de este porte o chica, te la pones y te queda. Por eso agradezco muchísimo esta columna. Y la gente de nuestra comunidad, acá en el chat explotaron de elogios para ti después de que yo la leí. ¿Cómo nace para ti escribir esto? ¿Por qué eliges este tema que es un poco ir a acostarte con el borracho meado? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, te escuchamos. Estupendo. Estaba un poco preocupado. Primero saludarlo porque vengo saliendo de un alegato en recurso de protección. ¿Cómo te fue? Con el tema de funcionarios públicos. Y, a ver, ¿por qué escribo esto? Porque me parece de justicia, güey. Es decir, mira, yo creo que hemos tenido en los últimos tiempos una muy cínica visión de las cosas que permite o que genera que terminamos callándonos muchas veces aquellas cosas que son políticamente incorrectas de decir. Yo puedo encontrar, se los he dicho a ustedes mismos, que lo que ocurrió en su momento fue una estupidez, una tontera, ojalá nunca lo hubieran hecho, no, mi humor, hemos hablado montones de veces, pero una cosa es eso, y otra cosa totalmente distinta, que es a lo que trata de apuntar la columna, es a plantearnos respecto de que si efectivamente lo que estamos construyendo como sociedad se ha fundado sobre la base de una cuestión que a mí me parece como básica, que es el derecho de las personas de poder expresar sus posiciones políticas, sociales, culturales, sin perjuicio de que la única sanción sea violar la ley. Y acá en definitiva no lo ha habido. Entonces, me parece que cuando en la medida que nosotros somos capaces de poder ponerle a las cosas el nombre que les correspondan, somos capaces de tener una sociedad mucho más sincera. Y el fundamento último de esta columna es ese, que de verdad me llega a dar rabia estos tintes de moralina que de repente nos encontramos y que evidentemente no se condicen con el tipo de sociedad libre que nosotros queremos. Marcelo, ahí quiero hacer un punto porque ¿qué análisis puedes hacer porque es brutal la hipermoralidad, que yo he estado leyendo bastante sobre el concepto, que es una estrategia que ocupa la izquierda generalmente cuando se convierten en oposición, que vuelven a convertirse en los censores morales, vuelve la cultura de la cancelación, y que un poco pasan de una vereda a otra sin ningún empacho. Pasamos de, no, es que el progresismo hay que respetarlo con sus leyes, cuando ellos son gobierno. 2 doritos después, cuando pasan a ser oposición, instalan la hipermoralidad como una bandera de lucha. ¿Cómo ves tú este fenómeno? Coincido y creo que gran parte de la problemática que generó el estallido social en su minuto fue precisamente eso. Una especie de, lo comento en la columna también, hay una suerte de permanente polarización hacia los valores de la izquierda, por denominarlo de esta manera, que tienden innegablemente e indubitadamente a tratar de cancelar la posición del otro. Y eso es tremendamente pernicioso. Es tremendamente difícil de poder construir una sociedad que se funda precisamente en que solo mi opinión es válida y la tuya no. El derecho a opinar es una garantía fundamental humana que todos tenemos. Uno podrá estar equivocado, podrá estar en lo correcto. Uno no tiene el derecho a opinar mal y tiene el derecho a equivocarse también. Tú mismo lo decías alguna vez, que creo que esto lo citaba Maturana. El derecho humano a equivocarse. El derecho humano a equivocarse, a cambiar tu opinión y a cambiar de opinión. Y irte de un lugar sin que nadie te pregunte. Y la sinceridad, o sea, a mí lo que me molesta en todo esto, y que probablemente es la razón por la que termino haciendo la columna, es que al final uno lo que termina encontrando en esto es, ¿cómo decirlo? Un cinismo disfrazado de objetividad o imparcialidad, que al final no termina siendo otra cosa sino una deshonestidad intelectual profundísima. Porque, a ver, cuando uno se encuentra con esta clase de argumentos de cancelación respecto a cualquier cosa que pudiera ser contrario a lo que a mí me gusta, al final del día lo que estoy haciendo es imponer una especie de lo que Alexis de Tocqueville denominaba una dictadura de la mayoría.
O sea, si la mayoría dice que yo no puedo referirme a tal tema, entonces no puedo referirme a tal tema. Eso es una ridiculez. Porque precisamente el avance científico, el avance social, la posibilidad de que las sociedades vayan avanzando, dice en relación con la necesaria posibilidad de que yo diga algo que está incorrecto. Ahora, eso tiene ciertos límites, por supuesto. Yo no debería injuriar a otro, no debería calumniar a otro, no debería afectar la honra de otro. Si es que lo hago, que pudiera ocurrir, si lo llegase a hacer, me enfrento a la condición de que puedo ser sancionado. Y eso es parte también del ejercicio de mi libertad. Como yo soy un adulto mayor de edad, tengo que saber que si me paso de madre, puedo ser sancionado por aquello. Oye, Marcelo. Pero de ahí, digamos, y es la clásica digresión que existe en derecho constitucional respecto de cuándo se puede sancionar una opinión que pueda ser vulneratoria de derechos fundamentales de otro, en esta especie de desequilibrio de derechos. Ocurre cuando hay dos alternativas, ex ante o ex post. Yo puedo sancionar antes, que básicamente es casi lo mismo que la censura, o puedo hacerlo ex post, posteriormente. Y en general las legislaciones occidentales civilizadas tienden a sancionar y a reprimir ex post aquellas situaciones, no ex ante. Y acá lo que se pretende, y particularmente ocurrió mucho durante el estallido social en 2019, fue que se pretendió establecer un sistema de calificación moral de lo que se puede o no se puede hacer, lo que se puede o no se puede decir, lo que se puede o no se puede opinar, lo que las mujeres o los hombres pueden o no pueden mostrar. Teníamos la conversación, me acuerdo la semana pasada, teníamos la conversación respecto de cómo, y creo que también lo mencioné en la columna, cómo con hasta tonteras como un concurso como Miss Riff terminan siendo sancionados. Me acordaba el otro día de algo. Me imagino, Guille, me imagino que los chachos que nos están escuchando conocen a Yayo, ¿no? Sí, po. Yayo Guridi, el argentino tan conocido, digamos, que se caracterizaba por hacer un Vení. Exactamente, y esta es para vos y todo eso. Yayo terminó siendo cancelado en Chile. No se pudo presentar en Chile. Tengo un socio, Oscar, que me está escuchando y que de hecho me está diciendo estacionate, weón. No lo voy a hacer porque tengo que llegar para allá. Y con él que habitualmente solemos reírnos mucho de esto, digamos, del humor de Yayo, que era bien pasado para la punta, digamos. O sea, yo confieso que cuando estoy aburrido me siento muy lateado, digamos, veo los videos de Yayo para reírme, digamos, particularmente de la cara de compungidas de las pobres chicas que se veían afectadas por las barbaridades que decía el idiota. Y sí, me da risa, eso es parte de lo que yo puedo considerar el humor. Claro, y yo puedo Felipe Abello en SQP, pero lo no puede mismo. ocurrir. Felipe Abello en SQP, lo mismo. Claro, a ver, era un humor tremendamente transgresor cuando se burlaba del abuelo. O sea, cuando le decía a Saf Capola que quería hacer cebolla, ya sabemos para qué. Claro. Y lo decía claro. a las 11 de la mañana. ¿Cómo ves a las 11 de la mañana, claro. ¿Cómo ves Ahora, tú el silencio cobardón de los humoristas? Porque acá está esta cosa de que no, ellos no son humoristas, como si existiera la Universidad del Humor, donde el rector de la Universidad del Humor, Felipe Abello, te da un título donde tú ahí tú te certificas como humorista y puedes validarte frente a la sociedad como humorista. Creo que quizás el único error grave que cometió Ítalo en su primera declaración en Sin Filtro fue no decir de que de marzo a la fecha la cofradía, con un espectáculo de humor y buscando humoristas, llenó el San Ginés, el Club Chocolate, 2 Palermo y 5 Rockstar Karaoke Bar. O sea, yo sé que para mí eso, si tú te paras en un escenario y haces reír a una persona, para mí ya eres humorista. ¿Cómo ves tú el silencio cómplice? Es un buen punto. Y fíjate que le escuché a alguna stand-upera, un análisis, que una stand-upera de izquierda, la Bernardita Ruffinelli, le escuché una argumentación bastante razonable que a sentido contrario de lo que ella plantea, le podría conceder un punto a ustedes, y particularmente a Ítalo. El humor consiste en millones de definiciones de humor, pero fundamentalmente el humor parte de la base de que yo no solamente pretendo hacer reír a mi círculo, que está más o menos obligado a reírse con mis tallas fome, sino a terceros externos a mi círculo. Yo no tengo claro,
y ahí es donde hay que hacer el análisis. No tengo claro si la cofradía como tal es un programa de humor. Yo entiendo que ustedes así lo entiendo que los chicos así lo están planteando. Humor político, yo absolutamente. No sé. Absolutamente. Esto no es un programa de... Yo tengo Ahí creo, perdón Marcelo, ahí yo creo que... Perdón, déjame darte mi punto. Yo creo que aquí había una bajeza intelectual bastante... No estoy diciendo de ti. Hay una bajeza intelectual bastante importante, porque esto de lo de Ítalo y lo del video, todo esto sucedió un viernes en la noche. El viernes en la mañana tú le preguntás a cualquiera de los que rasgaron vestidura respecto a este tema, ¿qué es la cofradía? No, la cofradía es un grupito de fachos locos que andan haciéndose los chistosos, no hay que tomárselos muy en serio. Es un programa de humor que no tiene relevancia. El lunes en la mañana, la cofradía era el espacio de discusión política más importante de este país, era el cuartel general del Partido Nacional Libertario, y sí, claro. Acá está Johannes Kaiser en la esquina planeando todo. Ese es el escenario. Esto era un lugar de chiste y broma que no había que tomar en serio. Un dorito después, para hacernos el punto político, acá era el cuartel general del Partido Nacional Libertario y el lugar más importante de la política de nuestro país. Creo yo que hay mucho de eso, sí. Hay mucho de eso. Hay mucho de eso, sí, yo comparto. Y te lo reitero desde la perspectiva de lo mío. Yo creo de que el hecho y tú mismo creo que estuviste también en esto de stand-up y hiciste esto, ¿sí? Digamos, da cuenta que efectivamente hay un ejercicio de tratar de transformar, digamos, los contenidos estrictamente políticos en humor. Evidentemente este programa en el que estamos ahora no es un programa de humor, este es un programa político. Si yo empezara a hacer comentarios de humor grueso, probablemente sí sería sancionable y sí sería censurable. Censurable entre comillas, digamos, ya hemos hablado de eso, sería sancionable ex post. Pero evidente, respecto de la cofradía, uno podría hacer el punto de la discutibilidad de una cosa a la otra. Lo que no cabe ninguna duda es que en un ambiente de amigos, uno normalmente termina haciendo bromas que probablemente son salidas de broma. Yo no haría esas bromas, yo no habría hecho ese tipo de chistes. Acá en el chat me plantean un punto que me toca principalmente porque es mi tema de estudio. Edo Caroe hizo chistes, acá lo leo, el señor Caroe hizo chistes de canibalismo sobre la tragedia de los Andes en el Festival de Viña. Yo la verdad no lo vi, pero me imagino, y después acabo de googlear el año, fue el Festival de Viña justo al momento del pic de la película La Sociedad de la Nieve. Yo soy súper cercano a la gran mayoría de los sobrevivientes de los Andes, y creo que no es un tema para hacer chistes. Ellos lamentablemente tuvieron que alimentarse de sus compañeros de curso. Roberto Canesa tuvo que alimentarse de Daniel Maspons, su compañero desde prekinder. Y el señor Caroe hace un chiste sobre el tema en el escenario más importante de nuestro país y se lleva gaviota. Y estos tipos hacen una broma en un ambiente privado, que cometen el error de cometerlo en las redes sociales, y esa es la doble moral de nuestro país, po. Y que un poco lo que tú planteas en tu columna, y hasta cuándo con la grieta, ¿qué nos vamos a convertir en Argentina? Vamos camino para allá, y ese es el principal problema. ¿Qué te diría yo de eso? Primero, Edo Caroe sacó el closet a su hijo. Claro. O sea, te pasaste a ver pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se legitima? Yo no creo que solo porque sea de izquierda, y no solo porque tenga el título de humorista, sino que porque al final del día hay una doble distinción que hay que hacer. Cuando algo es humor negro, lo leí el otro día y me pareció interesante la distinción. El humor negro significa que tú te ríes primero y después dices, lo que dijo. Al revés, digamos, lo que no es humor negro es, lo que dijo, y después como que te genera alguna como sonrisa, así como sonrisa incómoda. Si se llega a cortar es porque estoy entrando al estacionamiento, significa que estaré en el piso 14 en segundos. Eso. Entonces mejor... Dependiendo de si el... ¿Estás bajando? Estoy ya abajo. Ya, mejor cortemos y te esperamos acá. Oye, Marcelo, ¿cómo ha sido la recepción de tu columna? Mira, bien. Que ha habido súper masivo y yo creo que mucha gente te va a haber escrito. Sí, claro. No, mira, de hecho tuvo bastante más lectoría de lo que yo me imaginé. Y me alegra que haya sido así porque de alguna forma da cuenta de que este tema de la grieta es una cosa que preocupa a mucha gente. Y es muy poca la gente que lo menciona. Claro. Mi gran preocupación en esto, que probablemente es lo que me complica, es que el cinismo que hemos enfrentado durante todo este tiempo ha dado cuenta de una sociedad que tiene una rabia muy grande, y esta rabia está explotando por varios lados. Puede explotar, como lo decía la columna, por el humor. Puede explotar por otros lados,
Y a mí me preocupa que empiece a explotar por otros lados. Lo que dices tú del asado, de los amigos. Claro. Yo viví en Argentina 2 años, un año, perdón, en el 2010. Viví en Buenos Aires. Y yo vivía en una casa en el barrio de Chacarita, una especie de mansión, sino de lo grande. Sí, claro. Debíamos haber vivido 10 personas en la casa, una comunidad, ellos eran todos músicos de conservatorio. ¿Ya? Qué entretenido. Era toda una comunidad muy de la casa, todo. Eso fue el 2010, yo iba todos los años, nos juntábamos. Alrededor ya del 2018 ya era como empezaban a llegar medio, no, porque con ese gorila yo no me junto. No, es que con ese K yo Con no me el- tomo un mate. Claro. Y después el año Ese pasado, cuca, digamos, el 2023, puta, no, me junté con uno y, oye, nadie se habla. O sea, acá hay dos bandos súper marcados y no se tranza. No se tranza. Tú no te juntas en una mesa con un K o con un gorila. Qué terrible. Y yo espero que no lleguemos nunca. O sea, yo creo que llegamos a estar muy cerca de eso. En octubre del 19. En octubre del 19, a ver, solo contar una anécdota, digamos, ya que la María de los Ángeles nos está escuchando, puedo contarla porque es de ella. Compañeros de doctorado de ella vinieron a Chile a tomar muestras, digamos, desde Europa, becadas por supuesto, venían a tomar muestras y no aceptaban, creo que lo comentamos en algún minuto, no aceptaban que ella estuviera pololeando con un fascista. O sea, a ver, todo el chat me considera socialista, bueno, está bien, digamos, pero imagínate, el punto llegaba hasta que efectivamente muchas gracias, compadre, tú no puedes tolerar estar en una relación con una persona de un signo político distinto al tuyo. Dímelo, amigos. Ya cuando- que claro. amigos de 20 años me dieron la espalda por abrir la boca y dar mi y dar tu posición. y dar mi posición política. Y entonces ahí es donde empieza el problema. Porque la condición de tratar de evitar esta grieta, de evitar esta diferencia social tan profunda, parte de la base de que yo tengo que entender que el otro es una persona proséutico, digamos. La alteridad, digamos, implica de que yo tengo que respeto por el otro y respeto la posición del otro, independiente que no sea la mía. Y yo puedo encontrar de que tú pensáis pelotudamente, pero no por eso te transformas en un pelotudo. ¿Me explico? O sea, la clave en esto consiste en que yo tengo que ser capaz de ponerme en un lugar donde yo respeto la posición del otro. ¿Y cómo pudimos vivir tranquilamente en los 90 cuando había gente que claramente estaba a favor de lo que fue el gobierno militar? Sí, claro. Y después entra la concertación, llega la democracia. ¿Cómo convivimos tan bien casi 30 años? Es una buena pregunta, con una herida profundísima. Y yo creo que Profundísima. gran parte del problema es que a lo mejor en ese minuto, en lugar de enfrentar la herida que teníamos, nos hicimos los lesos. Sí. Y tratamos de meter un poquito la mierda debajo de la alfombra y nos hicimos los lesos. Y el 19 pisaste la alfombra y salió la mierda por todos Claro, lados. mira, parte de las conversaciones de esta columna también tenían que ver con la María de los Ángeles y ella me decía una cosa muy sensata. Al final del día, nosotros lo que estamos viviendo hoy día es una doble grieta, un doble peligro de grieta, porque venimos con todo lo acumulado del 73 al 90, ya, o sea, ampliémoslo, 70 al 90. Ampliémoslo, ya, 65 al 90, me da lo mismo, digamos. Fijemos que efectivamente vivimos una situación de convivencia social en la que el otro era un enemigo. Y nos hicimos los lesos por 30 años. Y para el estallido social, ustedes pueden llamarlo delictual, que llamémoslo como quieran, Como fijamos el sea, punto, digamos. sí. Pero el punto de octubre del año 2019 marcó un punto en el que una serie de otras condicionantes que no estaban resueltas se sumaron a estas otras que ya no estaban resueltas. Porque no estaban resueltas al final del día. La gente por eso termina, digamos, en forma tan ciútica, París hablando de ni facho ni comunacho, porque al final del día sigue todavía existiendo, digamos, esta dualidad bipolar en la que la diada, digamos, te marca quién eres y te define quién eres tú. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. No quiero estar de acuerdo con eso. Me niego. Me resisto. O sea, a mí me puede gustar Inti Illimani y puedo ser de derecha. La Pamela Giles hace muchos años decía que Soda Stereo, a propósito de que Gustavo Cerati hoy día habría cumplido 67 años, que Soda Stereo era rock de derecha porque no profundizaba en temas sociales. Perdón, me chupa un huevo. Sí. Y no tiene por qué, y no tiene por qué ser una cosa que me interese. Claro. A mí, por ejemplo, el weón de DiCaprio que ahora anda defendiendo, no sé, una rana, una cuestión así. Puta, yo no voy a, o sea, que me parezca un pelotudo, ¿Sí? pero yo no voy a dejar de encontrar de Departed una joya
del cine mafioso, po, weón. de acuerdo. Y no encontrarlo al weón, quizás uno de los mejores actores notable. de su generación. Sí, claro. Lo mismo, no sé, pues, puta, emocionarte con hablar de ti de Manuel García. Por supuesto. ¿Cachai? Por supuesto. Y no. O sea, ahí donde yo creo Oye. que es la derrota cultural absoluta, donde tú no puedas sí. disfrutar de un producto cultural porque quien lo hace sea de izquierda, excepto que sea una canción de protesta. O sea, po, de lo weón. que sea. Mira, voy a pasar un poquito más el tejo para otro lado, digamos, en esta lógica de la provocación intelectual. Michael Jackson. Michael Jackson. Bueno, Un PDF absoluto. sí, total. pero probablemente el showman más espectacular del siglo XX. Pero por lejos, o sea, pasándonos muchos otros espacios, digamos, o lo que trataron de hacer con ¿cómo se llama? Siempre se me olvida, digamos, el de ¿cómo se llama? El de House of Cards. Kevin Spacey. Kevin Spacey. Mm. Kevin Spacey acusado de algo que finalmente termina siendo exonerado. Exonerado. Y lo mataron. Y además mataste a House of Cards la última temporada porque no lo pusiste a él, pues lo sacaste. Sí, Entonces, lo cancelaste. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? La cancelación en sí misma supone, mira, es que esto es muy bueno porque nos permite linkearlo con la funa. Aquella vieja frase de si no hay justicia, no hay si no hay justicia, hay funa, dice en relación con que yo no estoy dispuesto a creer en el Estado burgués y su Estado de Derecho y los tribunales. Y me van a disculpar, yo ando con corbatita y vengo con traje porque vengo a un tribunal tratando de ver que hay unos señores que estaban en una salita que me encuentran razón o no me encuentran razón. Y si me encuentran o no razón, yo tengo que ser capaz de aceptar eso. Puedo apelarlo, puedo llevarlo, pero es la misma lógica que ocurre cuando tú niegas que hay una sentencia judicial firme y ejecutoriada, ponte tú en el caso de Gatica o si lo hay en el caso de Campillay. Y de lado y lado me he topado con que de repente plantean una cosa y la otra. ¿Me explico? O sea, ¿a qué quiero llegar? La justicia la establecen en un Estado de Derecho los tribunales, no la funa. Y la cancelación es una forma de funa profundísima. Porque al final del día ni siquiera te da el derecho a defenderte. Claro. Que es lo mismo que pasa con la funa. O sea, solo por poner el ejemplo, a nuestro querido amigo, a nuestros queridos amigos, digamos, que fueron funados en esta misma mesa, ¿alguien les dio la posibilidad de defenderse? Ninguno. Hay bilateralidad de la audiencia, hay debido proceso, hay posibilidad de acompañar pruebas. Cuando Ana Balón, por ejemplo, dice, y yo encuentro razón, es que yo no tuve nada que ver con esto, si al final del día lo único que traté de hacer es tratar de pagar la talla. ¿Alguien consideró eso? ¿En la municipalidad en la que trabajaba consideraron eso antes de echarlo? No. ¿Me explico, no? Absolutamente. Entonces, mira, qué buen concepto, digamos, la funardía. Pasamos de la democracia a una funardía. Y esa cuestión de verdad que es horrorosa. Eduardo Rivera, muchas gracias por el concepto, me lo voy a quedar.